Hola, muy buenas tardes o buenos días según el lugar desde el que se estén conectando, porque tenemos personas, colegas y compañeras de El Salvador, de Ecuador, de Puerto Rico, de México, Panamá, también Argentina, Colombia, y aquí veo que hay muchas presentaciones por aquí también de muchas provincias de España, como Alicante, Cantabria. Bueno, somos más de un centenar de personas inscritas. Bueno, realmente son unas 350, pero como sabemos, este tipo de actividades que son de acceso libre y gratuito, pues finalmente siempre es el 50% de las personas las que terminan participando. Y bueno, son todos y todas bienvenidas. Yo soy Jonathan Regalado, para el que no me conoce, el director del Instituto Español de Trabajo Social Clínico y el director del Máster en Trabajo Social Clínico. Quiero darles la bienvenida, agradecerles la confianza que han depositado en nuestro trabajo al estar aquí esta tarde para disfrutar de este ciclo de conferencias sobre trabajo social clínico. Esta actividad nace pues con la clara pretensión de poder contribuir a visibilizar la especialidad. Estamos en una coyuntura en nuestro país, en España, una coyuntura en la que la especialidad comienza a cobrar fuerza, está en pleno proceso de desarrollo y de expansión, y es necesario ahora, mucho más que a lo largo de la historia, en nuestro país, contribuir a visibilizar la especialidad por muchas razones, pero principalmente es porque todavía, aunque cada vez son más las personas que se acercan a ella, todavía sigue siendo una especialidad, una gran desconocida, y en el mejor de los casos una mal conocida, porque se tienen ideas pues algo a lo mejor sesgadas sobre a lo que se refiere esta especialidad, ¿no? O a qué se dedica a hacer exactamente. Entonces, este ciclo de conferencias pretende continuar contribuyendo a aproximar al colectivo profesional el trabajo social clínico, y con ello pues contribuir a que el que desee de manera general, por cultura general, conocer esta especialidad para tenerlo en mente cuando sea necesario utilizarla, o para aquellas personas, colegas y profesionales que están valorando si hacer carrera en esta especialidad y necesitan aproximarse a este tipo de conferencias para poder decidirse a iniciar carrera en trabajo social clínico. Bueno, pues sin más dilación, vamos a comenzar con esta primera conferencia, que tendrá pues una duración de aproximadamente una hora, y que tendremos posteriormente, me gustaría pues dejar tiempo para charlar, para resolver dudas, para reflexionar juntas y no sé, el debate que pueda surgir o las preguntas que deseen hacer, que se puedan resolver y podamos charlar sobre ellas al finalizar esta conferencia. No obstante, para que no sea un monólogo y con la finalidad de poder hacerlo de una manera más dinámica y participativa, pues tienen la posibilidad de participar en cualquier momento de la conferencia. Como somos muchas personas, ya estamos más de 100 personas conectadas, les pediría concreción, ser concretos en la exposición. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ser concisos para poder utilizar adecuadamente el tiempo, ¿vale? Pero pueden intervenir en cualquier momento. Si tienen una duda o quieren que amplíe algún concepto o alguna idea, pueden hacerlo, o simplemente para preguntar. Para ello tienen en la parte inferior de vuestro panel un botoncito que pone reacciones, y ahí
tienen la opción de levantar la mano. Se haría esto, ¿vale? Se levanta la mano y yo, en cuanto identifico que hay alguien que levanta la mano, pues les daré paso en cuanto pueda, ¿vale? Vale, bajar la mano. Bien, también pedirles que mantengan vuestros micrófonos silenciados para evitar interferencias y solamente abran el micro cuando vayan a participar, cuando vayan a realizar alguna pregunta o alguna intervención, ¿vale? Decirles también que esta conferencia está siendo grabada y que las personas que deseen que la imagen no sea publicada en ningún lugar, pues esta conferencia será publicada en nuestro canal de YouTube, pero las personas que no deseen por algún motivo, pues pueden desconectar la cámara y si no hay ningún problema, pues pueden mantenerla conectada a lo largo de toda la sesión y así también me siento mucho más acompañado. Bueno, aquí saludo a estas caras conocidas, veo a Raúl, enhorabuena Raúl por la nueva toma de posesión de los cargos, vete comprándote unas vitaminas que te van a hacer falta. Cristina, Milian, desde Cataluña, bueno, aquí veo muchas caras conocidas y también hay muchos nombres, está también Alicia, pariente, que vi que estaba por ahí, Manuel Alcarreta, bueno, qué alegría verlos a todos. Bien, pues entonces vamos a comenzar con la conferencia de esta tarde. Voy a compartirles la presentación y la conferencia, como saben, va sobre la formación y las competencias para ejercer el trabajo social clínico. ¿Por qué una conferencia sobre formación y competencias? Porque estamos ahora mismo en esa coyuntura, en la coyuntura de crear la especialidad de nuestro país. Y muchos países de Latinoamérica están ahora mismo también en ese proceso, como Chile. México empieza ya con sus debates, Costa Rica me consta que está casi a punto de sacar la maestría, Chile ya tiene maestría, tiene diplomados, Brasil está luchando por sacarlos adelante, y es necesario porque ahora necesitamos que la especialidad, para que pueda desarrollarse en cualquiera de nuestros países latinoamericanos y en España, necesitamos aglutinar cierta idea de cómo están la especialidad, cómo está en otros países del mundo, para poder conformar nuestros posgrados, poder conformar nuestras bases en la organización profesional, para poder determinar qué conocimientos debería de tener como mínimo, una base mínima evidente, un trabajador o trabajadora social clínica, qué competencias, a qué valores y principios ha de responder, para poder pues desarrollar una especialidad que atienda a la realidad de cada país. Evidentemente necesitamos hacer una especialidad como cualquier disciplina, una especialidad que responda a las necesidades de nuestro pueblo, de nuestro territorio local, pero que no esté desconectada de los estándares de calidad, de rigurosidad y de cientificidad que establecen ya otros países y otros contextos que llevan mucho más recorrido en esta especialidad. Esa es la finalidad de esta conferencia de hoy. Bien, pues comencemos entonces. Esto es, de manera breve, los puntos que trataremos. Aproximar una definición del trabajo social clínico corresponde para un poco enmarcar, contextualizar el resto del contenido de esta conferencia. Principios y valores a los que debería de responder la práctica del trabajo social clínico, los roles y funciones que se desempeñan y por lo tanto
Para desempeñarlos es necesario disponer de una serie de conocimientos y una serie de competencias. Y por último, dónde adquirir esos conocimientos y esas competencias para luego desempeñar esos roles y esas funciones siguiendo esos principios y valores, que son las formaciones de posgrado disponibles en los países que nos rodean. Bien, pues entonces comencemos con la definición del trabajo social clínico. Evidentemente lo que les voy a contar a continuación son algunas aproximaciones a la naturaleza del trabajo social clínico, pero que en ninguna medida pretenden agotar el tema, porque ninguna profesión ni ninguna especialidad puede ser definida de una manera universal. Podemos encontrar algunos elementos esenciales que forman parte de la parte transversal de una disciplina, de una especialidad, como cualquier profesión, la medicina, la antropología, la sociología, pero hay una parte irremediablemente que depende de cada contexto, de las prácticas de cada país, de las regulaciones, de las condiciones de vida de las personas. Entonces, lo que pretendo traer aquí pues son algunas definiciones de referencia que nos pueden orientar sobre lo que es el trabajo social clínico, sobre todo a la hora de poder estar delimitando competencias, delimitando roles y continuar construyendo la especialidad. Recientemente, el Consejo General del Trabajo Social en España ha publicado un informe denominado Trabajo Social Clínico y Psicoterapia. Anteriormente a la publicación de este informe fue publicado en marzo. En febrero el Consejo General se comunicó personalmente conmigo, previa petición mía durante ya mucho tiempo, donde yo le solicitaba que se pronunciara sobre la legitimidad de esta especialidad, sobre la definición de esta especialidad y que dejara claro que es una práctica terapéutica, que el trabajo social clínico es una práctica terapéutica y por lo tanto los trabajadores y trabajadoras sociales clínicos podemos hacer terapia. Esta definición está sacada de esa comunicación personal que realiza el Consejo, que realiza conmigo el Consejo a través de email y que está publicada de manera literal y extensa en mi libro El trabajo social clínico es legítimo, que está recién publicado. Por eso la referencia abajo pone regalado 2022. No obstante, gran parte de esta definición ya está publicada oficialmente o públicamente en el informe del Consejo General del Trabajo Social que se llama El trabajo social clínico y la psicoterapia. Dice el Consejo que el trabajo social clínico es parte esencial del trabajo social desde los comienzos de la profesión como disciplina científica, y estamos hablando del inicio del siglo XX, ya a partir de Richmond, cuando se constituye el método básico de trabajo social y damos paso a la etapa científica de la profesión. En esto coinciden muchísimos autores, muchísimos profesionales que hoy en día son referentes en trabajo social clínico a nivel internacional. Ya decía Diego Reyes Barría, el codirector del Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico, que Richmond era una clínica incipiente. Y es que si observamos la literatura básica de nuestra disciplina, con la que se origina nuestra disciplina, la literatura relacionada con el trabajo social de caso, el casework, y posteriormente la terapia familiar y las contribuciones que ha hecho el trabajo social clínico al trabajo social, a la terapia familiar, vemos que todo ese arsenal científico y teórico se refiere a llevar a cabo procesos terapéuticos. En ningún momento hay prácticas o modelos de intervención que vayan dirigidos única y exclusivamente a dar ayudas, prestaciones sociales o gestionar la política social. En todas las metodologías del trabajo social de caso
El objetivo es claro y es llevar a cabo modificaciones, en ese momento se decían en la personalidad y en el entorno, pero siempre para favorecer a la satisfacción de las necesidades existenciales. Estábamos hablando de aspectos subjetivos. Siempre la intervención va dirigida a llevar a realizar modificaciones en la percepción, en la subjetividad de las personas, en la dimensión subjetiva de las personas, en lo que está de piel para adentro. Para llevar a cabo eso, evidentemente, nuestra metodología va muy orientada a realizar modificaciones en las relaciones entre personas, en el entorno de la persona, pero no como un fin en sí mismo. No damos una ayuda de alimentos y no intentamos eliminar las barreras arquitectónicas de una vivienda simplemente porque esa sea la finalidad de la intervención. Es para poder generar un impacto en la subjetividad de la persona con la finalidad de aumentar el bienestar psicosocial. Y esto es un proceso clínico. Dice el Consejo General que es una forma especializada de intervención terapéutica, con lo cual no hay lugar a dudas de que la práctica clínica del trabajo social es una intervención terapéutica, basada en los principios del trabajo social y aplicando teorías y métodos propios del trabajo social. ¿Para qué interviene? ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de ayudar a individuos, grupos y familias, tanto a prevenir, no solo a asistir, sino prevenir, y también a asistir a situaciones vitales estresantes que le producen malestar psicosocial y sufrimiento. ¿Con qué medios actuamos los trabajadores sociales clínicos? Con las propias capacidades de la persona, y aquí es donde está el elemento clínico. Los recursos de la persona es, básicamente, pues, lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Estamos hablando, al fin y al cabo, de recursos personales que están de piel para adentro. Y también los recursos del contexto socio-relacional. Sus relaciones, las interacciones y las políticas sociales o los sistemas de protección social. Por lo tanto, es una intervención, una forma especializada, esto quiere decir que es una especialidad de intervención terapéutica. Y el objetivo final, el objetivo de la intervención es aliviar el malestar psicosocial y el sufrimiento. Las conclusiones a las que podemos llegar leyendo el informe del Consejo que les contaba, que van relacionadas con una definición, teniendo en consideración todo lo que cuenta el Consejo en este informe, podemos dar por sentado de que esta sería la definición que tendría el Consejo General del Trabajo Social en España del trabajo social clínico. El trabajo social clínico es tanto una disciplina como una profesión, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, compañeros y compañeras, porque muchas definiciones del trabajo social clínico, entre ellas la de Ituarte, la de Norten, la de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Estados Unidos, pronuncian una definición que tiene que ver con la profesión, es decir, con lo que hacemos los trabajadores y trabajadoras sociales clínicos, que hacemos intervención directa con personas, pero es que la especialidad no es solo trabajar, tiene una parte académica que se dedica a investigar, que se dedica a producir conocimiento y que se dedica a llevar a cabo procesos de supervisión también y de docencia. Entonces, es tanto una disciplina académica como una profesión. El trabajo social clínico, para poder ejercerse, dado que es requiere una formación especializada porque es una especialidad del trabajo social. Y esa formación especializada es la que debe capacitar a los profesionales para implementar relaciones y prácticas psicoterapéuticas, dice el Consejo General. El trabajo social clínico y la psicoterapia han estado relacionados íntimamente desde que comienza, desde el origen de la especialidad. Y hablamos del origen de la especialidad al igual que el origen de la profesión, o sea, es sinónimo. El origen de la especialidad se origina con la profesión misma.
El trabajo social clínico ha realizado importantes contribuciones a la práctica de la psicoterapia y a la elaboración y difusión de corrientes teóricas fundamentales. Es decir, nosotros no solo utilizamos la psicoterapia como método para hacer nuestro trabajo, sino que hemos contribuido a crear psicoterapias. La escuela de la terapia familiar ha sido influida por trabajadores y trabajadoras sociales desde el inicio, con Virginia Satir, entre otras, como gran referente dentro de la escuela de la terapia familiar. Y hemos creado modelos de intervención, modelos psicoterapéuticos como la terapia centrada en soluciones y la terapia narrativa, ambas creadas por trabajadores y trabajadoras sociales. En este sentido, yo entiendo, al igual que el Consejo General, que el trabajo social clínico es una disciplina y una profesión, y esto tenemos que tenerlo claro, hay que diferenciar estas dos vertientes. Y considero que el trabajo social clínico es una práctica no solo especializada, sino también cualificada. Necesitamos competencias avanzadas, no solo conocimiento, sino también unas competencias, porque estamos hablando de una práctica aplicada, una práctica dirigida a resolver problemas humanos. La experticia de la disciplina del trabajo social clínico, en lo que somos expertos y expertas, la disciplina del trabajo social clínico y por lo tanto su profesión, es en la comprensión de la subjetividad humana y el comportamiento humano en interacción con el entorno, siempre en interacción con el entorno. No nos interesa la subjetividad en sí misma aislada del entorno, por lo tanto, las cogniciones, percepciones, sentimientos, emociones, aisladamente no nos interesan aisladamente del entorno. Por eso nos resulta, pues, no son prácticas del todo afines al trabajo social, aquellas que vayan dirigidas únicamente a que la gente se sienta mejor, sin tener en consideración el entorno. La modificación en sí misma de las variables intrapsíquicas o subjetivas no son un objetivo en sí mismo para el trabajo social clínico. La subjetividad y el comportamiento humano tradicionalmente se ha atribuido a otras disciplinas como la psiquiatría o la psicología, y es necesario, importante y urgente que el trabajo social en Latinoamérica y en España vuelva al ser humano, se vuelva al ser humano y regrese a las personas, porque se ha olvidado de las personas. Nos hemos centrado en los ambientes, los entornos, las ayudas, los servicios, la política social, que es necesario, evidentemente, son ámbitos necesarios, pero no son esferas de nuestra experticia. Necesitamos volver a la persona, y la persona tiene una dimensión subjetiva que es necesario conocer, reconocer y saber intervenir con ella, saber acompañarla. Y es por eso que necesitamos necesitamos tener esa formación los trabajadores y trabajadoras sociales clínicos para hacer nuestro trabajo, para poder hacer terapia. Pero no nos interesa la subjetividad de la misma forma que le puede interesar otra disciplina. La psicología se ocupa de la conducta humana y son expertos en conducta humana. La psiquiatría se ocupa de los fundamentos biológicos del comportamiento y de los trastornos mentales. Y ellos son expertos en esa esfera. Pero cuando existe malestar subjetivo, malestar psicosocial, independientemente de que exista o no trastorno mental, independientemente que exista o no exista enfermedad física, cuando en esa situación de esa persona hay un componente social importante, tanto en el origen de esa problemática como en la solución a esa problemática hay un componente social importante, es el trabajo social clínico quien tiene la mayor experticia. Y cuando es irrefutable que debemos de estar interviniendo, es cuando en cualquier situación del ser humano que haya malestar psicosocial, o sea, que la persona esté sufriendo, cuando esté acompañado esa problemática o esa situación de una situación de injusticia social o de falta de justicia social, de problemas con los derechos humanos, de discriminación, de opresión, de desigualdad social,
de pobreza, de exclusión, es irrefutable, es inevitable que el trabajo social clínico esté llevando a cabo procesos de intervención en ese malestar a través de medios terapéuticos e intervenciones sociales. Para nosotros hacer nuestro trabajo, proveemos servicios directos e indirectos, tanto de evaluación, prevención, intervención y terapia, tanto a individuos, grupos como comunidades. Sí, existe el trabajo social clínico comunitario. No es la norma, es la excepción, pero sí existe. Y no solo hacemos trabajo directo, también investigamos, hacemos supervisión y hacemos docencia. Evidentemente no todos hacemos todo, porque cada cual elige su carrera, pero el trabajador social clínico, dado que está especializado a nivel de maestría, tiene esas competencias, adquiere esas competencias. Esto en cuanto a la disciplina, pero en cuanto a la práctica clínica, que es lo que hacemos los profesionales del trabajo social clínico, la práctica clínica en sí misma es un proceso relacional. Es irremediable que para que exista un proceso clínico en trabajo social no puede existir si no hay una relación de ayuda. Y esto, una relación no es una intervención de 20 minutos. Trabajo social clínico, hacer intervenciones de 20 minutos, de ver a las personas simplemente para pedirle papeles, eso no puede ser clínico, ¿vale? Tiene que haber un proceso relacional. Con eso no digo que sean intervenciones de 4 años, pero tiene que haber una etapa inicial, una etapa media y una etapa final para poder entender que hay un proceso relacional. Y esa persona, el sujeto, cliente, usuario, usuaria, la persona consultante, debe de haber solicitado y entablar una relación profesional para poder contribuir a su bienestar psicosocial, ¿vale? Por lo tanto, las prácticas de control, las prácticas de supervisión, el control de la pobreza, el control de las personas, de las madres y padres que tienen indicadores de riesgo de desprotección, los procesos de control no pueden ser clínicos porque no se ha dado un proceso relacional. Es un proceso terapéutico, como ya se viene diciendo, es un proceso psicosocial porque se tienen en cuenta irremediablemente tanto la persona como las variables del entorno, y no desconectadamente, sino las interacciones. Y en esas interacciones nos interesan muchísimo las variables como la implementación del rol, cómo funcionan los roles de las personas, porque así es como vemos que interactúan, cómo las dinámicas del entorno, cómo influyen en la subjetividad, las dinámicas relacionadas con la opresión, la desigualdad, la discriminación, el patriarcado, la meritocracia, el consumismo, todas estas lógicas de cualquier sociedad, cómo impactan en la subjetividad humana. Y es un proceso político, sí. La práctica clínica del trabajo social, la práctica clínica del trabajo social contemporáneo, no el que fue en sus orígenes no era tan político, pero hemos aprendido de la reconceptualización y el trabajo social clínico contemporáneo es un proceso político. Hay otras prácticas clínicas que se declaran abiertamente neutrales, científicas y neutrales. El trabajo social clínico se declara abiertamente político y por lo tanto no neutral. De hecho, considero que la neutralidad no es posible en ninguna relación, sea profesional o personal, no es posible. En el momento en el que siempre hay una lógica de poder en cualquier relación, por más que intentemos neutralizarla, y hay una perspectiva desde la que se interviene. El hecho de que yo le pregunte a una persona, le haga una pregunta determinada, ¿cuánto cobras y cuánto gastas? O le pregunte, ¿cuáles son los traumas más importantes de tu vida? Ya yo estoy sesgando, no estoy dejando de preguntar otras cosas. La narrativa se acotó a los traumas y a la situación económica, por lo tanto dejo de hablar de otras cosas. Eso es una decisión y esa decisión está basada en una forma de ver la vida, una forma de ver el cambio en las personas y una forma de ver los problemas psicosociales. Y eso irremediablemente ya habla de mi política en cuanto a el enfoque epistemológico o teórico. Entonces es un proceso político también porque ahora veremos que esto es coherente con nuestros principios y valores, porque vamos a estar pendientes en nuestras prácticas terapéuticas de que la terapia esté al servicio de la justicia social.
No hacemos procesos terapéuticos para que la gente salga bailando sevillanas del despacho y salga muy contenta del despacho. Uy, qué bien me siento, qué bien me sentó venir a ver a Jonathan. No es suficiente para un trabajador social clínico. Porque, como dice aquí, el cliente directo del trabajo social clínico es el que se sienta delante, pero nuestro cliente, usuario final para el trabajo social es la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de todo lo que hacemos en los procesos terapéuticos para ayudar a la persona a la emancipación. Si hay lógicas de opresión, si hay lógicas de discriminación. Antes de ayer estaba interviniendo con una madre, familia monomarental, de 2 niños. Uno de 1 año y medio y el otro de 4 años. 5 años tiene el varón. Y se siente muy mala madre, me dice. Me siento mala madre. Y llora. Me siento mala madre. Esta persona no tiene una red de apoyo muy limitada, que es su madre. Su madre, una persona mayor, se queda con sus niños mientras ella trabaja 12 horas, llega a las 7 de la tarde a casa, y tiene que dar el pecho a la pequeña, tiene que intentar realizar todo las labores de la vida cotidiana para descargar a su madre. Ella ha pasado de tener un rol social activo a pasar a tener únicamente un rol laboral y un rol de crianza, y se siente mal. No tengo tiempo, siento que no tengo tiempo para mí, que estoy todo el tiempo corriendo, no puedo, estoy todo el día detrás de los niños, corrigiendo conductas, comportamientos, y me siento mala madre, no estoy haciendo las cosas bien. Vemos que aquí hay circunstancias de género, aquí hay circunstancias de clase social. Si esta persona pudiese trabajar perfectamente 4 horas porque le llega económicamente con eso, porque tiene, no sé, rentas de otro tipo, no sé, inversiones, yo qué sé, o tiene una herencia, tiene más cantidad de dinero para trabajar menos durante la época más dura de crianza de su hijo, sobre todo pequeño, que no va al cole. Entonces, aquí hay una variable de clase social que necesitamos conversar y traerlo a colación en la conversación terapéutica para que esta persona considere que hay una variable estructural que está determinando sus circunstancias. El hecho de que haya una serie de una serie de estereotipos sobre lo que es una buena madre en nuestro contexto español, europeo, pues también influye en su subjetividad, porque no existe ningún tipo de desajuste en los niños. Está llevando, hombre, un método educativo para escapar, para el corre-corre, un poco autoritario en algunos momentos y demasiado laxo en otros momentos, que eso es donde estamos trabajando en el estilo educativo, para que sea un poco más coherente, firme y amable a la vez, pero ahí no está el origen del problema. El origen del problema hay unas variables estructurales que tenemos que poner sobre la mesa. Para que esta persona salga de la consulta teniendo en consideración qué parte de responsabilidad tienen en el desajuste que presenta su hijo mayor, en este caso, el más grande, pero que tenga claro que no todo depende de ella y que no todas las cosas están determinadas por su situación. Y con esto conseguimos visibilizar la parte política a través de lo que ya se hacía en la concientización de Paulo Freire, la educación popular de Paulo Freire, ¿no? Son todo metodologías que hemos aprendido de todo el movimiento crítico. Entonces, el objetivo es aumentar el bienestar psicosocial y reducir las situaciones perturbadoras del mismo, el malestar. Al contrario que otras definiciones, yo aproximo una definición y que como objetivo nuestro objetivo no es el malestar, realmente es aumentar el bienestar desde ese enfoque y reducir el malestar cuando sea posible, pero no solo hacemos cambios remediativos, también estamos en la prevención, ¿no? Bien, pues como les pongo aquí la meta final, según mi forma de verlo, y así es como está pronunciándose el trabajo social clínico contemporáneo, la meta final no es aumentar el bienestar psicosocial, sino promover la justicia social y la emancipación de las personas, que ahí es donde asumimos que somos primero trabajadores sociales
y luego clínicos. Bien, todo esto va conectado con los principios y valores. El trabajo social clínico está basado en los mismos principios y valores de nuestra disciplina general, que es el trabajo social. La Federación Internacional del Trabajo Social ya pronunció en 2018, bueno, ya desde 1975 creo que fue uno de los primeros pronunciamientos sobre los principios generales de la profesión a nivel mundial, y los más recientes, la promulgación más reciente es de 2018. Y son estos los principios generales de la profesión en su conjunto en cualquier país del mundo. Los principios específicos se determinan en los códigos éticos de cada país. No todos los países tienen código ético, código deontológico. En España tenemos un código deontológico muy avanzado. Se han hecho estudios relacionados con la comparación, donde se han comparado los códigos éticos y tenemos uno de los códigos éticos más avanzados. Pero estos serían los principios generales a los que tenemos que respetar y a los que tenemos que cumplir con nuestras prácticas cotidianas, todos y cada uno de los que estamos aquí conectados esta tarde. Y se agrupan, en términos generales, se agrupan en tres bloques: dignidad y derechos humanos, justicia social e integridad. En la dignidad y derechos humanos hablamos de que nuestra forma de hacer las cosas, de trabajar, de intervenir con las personas, promueva la autodeterminación. La autodeterminación gran presente en palabras y gran ausente en las prácticas. Empezando por muchas prácticas en España, como los bancos de alimentos, donde la persona no elige ponerse en una cola, siendo visible para toda la comunidad, para recoger una caja de comida, o la contraprestación que se exige para cobrar algunas prestaciones sociales, como las rentas mínimas de inserción social, que se le exige a la persona que realice una contraprestación que rara vez es consensuada, porque hay una lógica de poder que no se visibiliza, pero hay una lógica de poder y la persona firma cualquier cosa con tal de cobrar, ¿vale? Pero no hay un proceso participativo, que es lo que conecta con el siguiente principio, que es la participación. Las personas deben de ser partícipes de toda decisión que afecta a sus vidas. Y nosotros debemos de ocuparnos de eso, activamente, de que las personas participen en todo aquello que afecta a sus vidas. Cuando lo deseen, evidentemente, no obligatoriamente, pero que tengan la oportunidad de hacerlo. El respeto por cualquier identidad, por cualquier forma de estar y vivir la vida, evidentemente, siempre y cuando no conflictúe con el respeto a los derechos de otras personas. El respeto, el derecho a la privacidad, respetar que las personas tienen derecho a la privacidad, cuidar con esto la confidencialidad. Reconocer las fortalezas, algo también muy presente en el papel, pero muy ausente en la práctica, y es basarnos en la fortaleza. Ya decían las grandes autoras del casework, creo que eran Gordon Hamilton, que si no descubrimos fortalezas, tenemos que asumir que no vamos a poder intervenir en el caso. La interdependencia, que nuestras prácticas promuevan la interdependencia entre personas, las relaciones de interdependencia y visibilicen esas interdependencias en nuestros diagnósticos, en nuestras intervenciones comunitarias. Y ver a la persona como un todo. Y esto también, muy claro en el papel, pero muy poco en la práctica, porque es ver un informe social emitido por un trabajador o trabajadora social, donde haya un apartado donde se hable de la dimensión perceptivo-conductual o la dimensión subjetiva, o las variables perceptivo-conductuales, conativas y afectivas, es muy, muy poco frecuente. Y ahí es donde se ve que vemos, sí, la persona como un todo, pero su dimensión simbólico-subjetiva pasa totalmente desapercibida para el trabajo social, o por lo menos
Siempre estoy hablando de grandes rasgos. Por eso digo que necesitamos volver a las personas y reivindicar esa subjetividad. Es cierto que no es todo subjetividad, que es lo que pasaría si solamente hacemos psicoterapia. La mayoría de escuelas de psicoterapia solo tienen en cuenta la dimensión individual y de manera secundaria o terciaria el entorno, pero de una manera muy residual. No estaríamos haciendo trabajo social si tenemos una perspectiva únicamente psicoterapéutica, porque las escuelas de psicoterapia no siguen los principios y valores del trabajo social, sino de cada una de su escuela, la humanista de su escuela, de su enfoque, la sistémica de su enfoque, pero no son principios y valores del trabajo social. La justicia social, este principio nos invita, nos invita a combatir la discriminación, respetar la diversidad, promover que los recursos sociales, los recursos asistenciales, las prestaciones y servicios sean equitativos para las personas y para la comunidad. Desafiar las injusticias. Cuando se perciben injusticias en nuestro entorno, estamos llamados a desafiarlas, así sean de las personas que nos dan trabajo, así sean de los políticos que dirigen nuestras instituciones, así sean de nuestros empleadores directos. Por los canales adecuados y con la diplomacia correcta y con la forma que más rigurosa, científica y profesional, pero tenemos que desafiar las injusticias que estén en nuestro entorno y llevar a cabo acciones para construir solidaridad. La integridad es una dimensión que tiene que ver con el sí mismo, con el profesional, con la persona del profesional. Y esto es que no podemos hacer ninguna práctica que vaya a favor de generar un bien personal a costa de la relación de ayuda con una persona. Y esto implica beneficiarnos a nivel económico, porque no hagamos un tráfico de influencia, nos beneficiemos a nivel material, a nivel de privilegios o sexualmente. Construcción de paz, esto significa pues en nuestra día a día no estar involucrados directa o indirectamente en acciones o en organizaciones que violen los derechos humanos, que torturen, que vejen, que opriman a otros seres humanos. El autocuidado tiene que ver también con la integridad, así lo dice la FITS, rendir cuentas a nuestro colegio profesional, a nuestras instituciones y a las leyes, a las instituciones legales de nuestro país, involucrarnos en debates éticos, que nuestras decisiones, tanto clínicas, si utilizamos un método u otro, una técnica u otro, si invitamos a la pareja al completo, a la familia al completo, solo a un miembro, si vamos a la casa o vamos al colegio, desde lo clínico hasta lo más importante, desde pongo consulta privada, no la pongo, cuánto cobro o no cobro, todo eso son decisiones que deben estar sustentadas de manera rigurosa y, dice la FIT de manera literal, sustentadas en la evidencia. Y aquí se refiere evidentemente a nuestras metodologías. Y luego una ética en el uso de las tecnologías y las redes sociales, que como vemos es un mundo cada vez más complejo. Es una sociedad paralela, una sociedad virtual paralela, con sus lógicas, sus normas, sus límites y demás. Y ya por último tendremos la obligación de servicio por encima de nuestro interés o de nuestra ideología particular. Aquí es donde esto conflictúa con las llamadas objeciones de conciencia, que no quisiéramos intervenir por determinadas razones, ¿no? Y esto conflictúa con eso. El seguir los principios y valores de la profesión, evidentemente, tiene conflictos y debates a todos los niveles, que es necesario, por eso es tan enriquecedor estar involucrados en colectivos profesionales para poder conversar, debatir todo este tipo de cosas y poder salir de la mejor manera en cada uno de los dilemas y situaciones. Bien,
Roles y funciones del trabajo social clínico. Pues no solo hacemos terapia los trabajadores y trabajadoras sociales clínicas. Es cierto que si tenemos que hablar con nuestra abuela, Jonathan, ¿y tú qué haces? Pues yo les digo, pues mira, el trabajo social clínico es la especialidad del trabajo social que hace terapia. O alguien, algún vecino o vecina que me cruzó por la calle, porque claro, no le voy a contar todo este rollo a un vecino o vecina, ¿no? Una vecina. La especialidad del trabajo social que hace terapia. ¿Podemos decirlo así? Sí, pero no sería tampoco justo, porque es cierto que es el rasgo diferenciador que nos distingue de otras especialidades del trabajo social. Somos la única especialidad del trabajo social que hace terapia. El resto no tiene esa especialidad, puede hacer terapia, podrá hacer terapia, se está especializado y demás, pero no es del forense, del educativo, del organizacional o del trabajo social comunitario. La terapia no es la función en la que están especializados. Pero no solo hacemos terapia. La terapia es uno de los métodos y servicios y por lo tanto un rol que desempeñamos. Además hacemos intervención en crisis, procesos educativos, la mediación, defensa, intervención de grupo, agencias de recursos, que es cuando hacemos información, orientación, incluso gestión de recursos públicos, la gestión de casos y la colaboración interdisciplinaria. Todos estos servicios se ponen al servicio del proceso terapéutico. El proceso terapéutico es ese proceso relacional donde hay unos objetivos dirigidos al final a aumentar el bienestar psicosocial, conseguir emancipación y justicia social, pero para conseguir eso no solo se hace terapia. Nuestro proceso terapéutico ponemos al servicio del proceso terapéutico lo que ya traemos como trabajadores y trabajadoras sociales. Y son estas prácticas, como la intervención en crisis. En ocasiones no hace falta, no es idóneo terapia en sí misma, o sea, una metodología terapéutica, hacer terapia centrada en soluciones, una terapia narrativa con la persona. Lo que se requiere es una intervención de tipo educativo, acompañado de agencia de recursos y defensa, pero está en un proceso terapéutico. Todo esto está acompañado de un proceso terapéutico de base. ¿Qué conocimientos y competencias hemos de tener los trabajadores y trabajadoras sociales clínicas? Como poco, como mínimo, o sea, el punto de partida, que luego ya el punto de llegada no acaba, tenemos que formarnos toda la vida, para ejercer esta especialidad tan compleja, donde estamos hablando que subjetividad en interacción con el entorno, 3 macro variables que involucran un montón de aspectos. Pues estos elementos están extraídos de los diferentes posgrados que se estudian en los países referentes y el Council of Social Work Education de Estados Unidos, que es quien regula todos los posgrados, y la Asociación Americana de Trabajo Social Clínico, que también tiene una serie de estándares de las competencias y conocimientos mínimos. Todo esto está sacado de esta información. Y tenemos que tener conocimientos fundamentalmente sobre las personas en interacción con el entorno. Esto son teorías del comportamiento humano, teorías del desarrollo humano, teoría ecológica, de sistemas, la teoría estructural y postestructural, resiliencia y recuperación para poder entender los procesos de cambio y para ello poder promover procesos de cambio, problemáticas sociales que afectan a colectividades, cómo impacta la diversidad en cualquier variable, género, edad, orientación sexual, diversidad funcional, raza, etnia, estatus socioeconómico, cómo impacta en la subjetividad, cómo impacta en la salud mental, cómo impacta en la salud física, cómo la determina, las dinámicas y estructuras del sistema social y también las dinámicas familiares y grupales. Hemos de saber de psicopatología y psicofarmacología, no para diagnosticar. Hemos de dejar claro que el trabajo social en España y Latinoamérica no aspira al diagnóstico de la salud mental. Eso está para el psicólogo o el psiquiatra. En Estados Unidos, sí hemos de dejar claro, el trabajo social es quien diagnostica, el trabajo social clínico quien diagnostica
el 80% de los trastornos mentales del país en base al DSM-5, y quien trata el 80% de los trastornos mentales del país, el 15% los psicólogos y el 5% los psiquiatras. Esto es una realidad. El trabajo social clínico puede diagnosticar trastornos mentales y lo hace en otras latitudes, pero a nosotros no nos interesa. Nosotros nos bajamos del carro del diagnóstico psicopatológico. No nos interesa esa vertiente al trabajo social clínico contemporáneo iberoamericano. Pero hemos de saber reconocer signos y síntomas para poder canalizar a los especialistas y para poder tenerlo en cuenta esos signos y síntomas y cómo impacta la psicofarmacología en el proceso de cambio, en la intervención y en el tratamiento. También indicadores físicos y mentales y conductuales de cualquier proceso de enfermedad física o mental. Hemos de conocer teorías sobre la práctica y métodos de intervención. O sea, no solo tenemos que saber qué pasa en la vida de las personas y cómo lograr procesos de cambio, tenemos que saber hacer, diseñar procesos de cambio y llevarlos a cabo. Para esto necesitamos básicamente saber hacer evaluación, diagnóstico y implementación de intervenciones terapéuticas, intervención en crisis, defensa, como hablamos anteriormente, counseling, hacer proceso terapéutico, tener métodos para llevar a cabo entrevistas, dado que es la técnica de evaluación y de tratamiento estrella en trabajo social, principios y técnicas de colaboración profesional, gestión de casos, evaluar la eficacia de la intervención y autorreflexionar sobre nosotros y nosotras mismas, por lo cual es tan importante la supervisión en trabajo social clínico. Como cualquier profesional, a nivel de maestría hemos de estar preparados para nuestra carrera como investigadores si queremos desarrollar esa vertiente, si queremos publicar, si queremos investigar, si queremos continuar la carrera hacia el doctorado, pero también la investigación, y por eso que se estudia investigación en los posgrados, es para evaluar nuestra práctica clínica, nuestro servicio, nuestro ejercicio profesional, la eficacia y la eficiencia de nuestra intervención. Y luego hay algunas competencias transversales que necesitamos desarrollar, y normalmente estas no se estudian. Estas se desarrollan en el largo del proceso vital o las desarrollamos por la misma práctica o recurriendo a otras capacitaciones de entrenamiento. Tenemos que saber conversar con personas. Y esto es una habilidad avanzada, saber conversar y hacer preguntas. Más que afirmaciones, más que educar, más que nosotros hablar como si conociéramos muchísimo de la vida, necesitamos aprender a hacer preguntas. Capacidad para establecer fuertes relaciones interpersonales. Y esto lamentablemente no lo tienen todos los profesionales. Y necesitamos esforzarnos cuando no lo sabemos hacer, necesitamos saber hacerlo. Hay personas profesionales que mantienen relaciones muy frías y muy distantes. Con esto no quiere decir que seamos amigos, ¿no? Y amigas de nuestros usuarios, pero necesitamos tener las herramientas suficientes para que la relación terapéutica sea fuerte, porque no estamos hablando de una relación de ayuda para gestionar recursos económicos, que puede ser un vínculo menos fuerte. Para una relación terapéutica necesitamos una dosis extra de esa vinculación. Capacidad para transmitir ideas de forma clara y precisa, tanto de forma oral como por escrito, en los informes, en los diagnósticos. Necesitamos tener buena capacidad para transmitir ideas, porque trabajamos con conceptos muy complejos, la subjetividad humana, la interacción de la subjetividad con el entorno. Necesitamos poder transmitir de manera clara todo esto, y esta capacidad es necesaria en cualquier disciplina, evidentemente. Capacidad crítica y de análisis, capacidad para persuadir y negociar, que nos va a ser útil sobre todo en los procesos de defensa, en el método conocido como defensa de caso. Iniciativa y proactividad, tolerancia a la frustración y resistencia emocional, porque son procesos terapéuticos y por eso necesitamos el autocuidado tanto, ¿no? Pero los cambios no se ven habitualmente a corto plazo. Necesitamos tolerar esa frustración y la resistencia emocional, porque evidentemente estamos en contacto con mucho sufrimiento constantemente. Y una conducta activista.
de estar pendientes e involucrados en la defensa de los derechos humanos, en la justicia social, en nuestro entorno, evidentemente en la medida en la que podemos, conciliando con nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Bien, pues llegamos al último apartado. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta que quieran realizar. ¿Alguna reflexión que quieran compartir? ¿No? Yo veo como una moto, chucu, 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 que no me Sí, callo. sí, yo creo. A ver, aquí hay, mira, aquí está, hola compañero Raimundo y luego, Ah, luego Viviana. bueno, realmente, bueno, un saludo desde México. Me da mucho gusto que estés a la vanguardia como siempre. Sabes que te admiro mucho, Jonathan. Y bueno, yo creo que aquí en México, España, igual gracias a ti, está haciendo ya muchas cosas con el trabajo social clínico. Aquí en México todavía nos cuesta un poco, creo que al gremio, ver la diferencia entre el trabajo social sanitario y con trabajo social clínico. Y eso es algo que se da mucho porque también creen que el trabajador social siempre se va a ir a lo público, cuando realmente incluso las plazas públicas están muy manipuladas, desgraciadamente. Entonces, gracias, yo creo que a profesionales como tú empezamos a ver que el trabajo social clínico es muy diferente a lo que se tenía pensado y eso nos da una esperanza incluso de hacer nuevas, eh, nuevos aportes y también nuevas entradas, ¿por qué no? De dónde podemos desempeñarnos como profesionales, ¿no? Abrir nuevas alternativas de intervención con la población, que finalmente eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Tenemos ese compromiso con la sociedad, pero también tenemos el compromiso como profesionales, incluso hasta de vivir bien y de vivir de lo que queremos hacer. Así es, colega. Y te agradezco que introduzcas este elemento de la confusión entre el trabajo social clínico y el trabajo social sanitario, que es cierto que existe en México, pero también aquí en España. Y es una diferenciación necesaria que hemos de hacer. No todos pueden haber trabajadores sociales sanitarios que hagan práctica clínica, que sean trabajadores sociales clínicos además, ¿no? Pero no todos los trabajadores sociales sanitarios son trabajadores sociales clínicos y no todos los trabajadores sociales clínicos ejercen dentro del sistema sanitario. Una de las características que tiene el trabajo social clínico es que es multidimensional porque atiende una gran esfera de las dimensiones de la persona y además es multiservicio. Esto significa que el trabajo social clínico puede ejercer o debería de estar en cualquier contexto de la práctica donde se haga intervención directa con las personas y haya personas con malestar psicosocial. Y esto estamos hablando de servicios sociales, de educación, del trabajo social forense, de la práctica privada del trabajo social, una consulta privada, las universidades, hay intervención con estudiantes universitarios que tienen problemas psicosociales, la policía, las experiencias de estrés postraumático de la policía en Estados Unidos es muy frecuente el trabajador social clínico en los departamentos de policía, trabajando el estrés postraumático con la policía. Entonces, no podemos reducirlo a la salud mental y al contexto sanitario, porque no es así. No solo trabajamos problemas de salud mental, trabajamos cualquier problema que tenga como origen malestar psicosocial, y esto estamos hablando de un divorcio, de una separación conflictiva, de un problema de relaciones entre una madre y un hijo, de una madre o padre que tiene falta de competencia para educar a sus hijos, que siente que tiene falta de competencia, problemas de conducta en la infancia, bullying, acoso escolar, maltrato, violencia de género. Son muchas las situaciones sociales que no tienen que ver con la salud mental
directamente en las que podemos intervenir. En México ya se están sentando algunas bases, ya tenemos el Instituto Mexicano de Trabajo Social Clínico. Yo estoy involucrado con la UNAM, ya se está reflexionando seriamente constituir la maestría de trabajo social clínico. Como sabes, en México los procesos para constituir una maestría, porque es habilitante, lleva un proceso muy largo, pero ya está en eso. Quizá a lo mejor dentro de 3 o 4 años ya tengamos una maestría en trabajo social clínico, ¿no? Y ojalá, por parte de ustedes los profesionales de México que ya están sensibilizados con el trabajo social clínico y que quieren promoverlo, yo les invito a unirse, a crear grupos profesionales, a difundir el trabajo social clínico, porque es desde abajo de donde se van a construir las bases. Aquí en España se ha construido de esa manera. Los colegios profesionales no les ha quedado otro remedio del Consejo General que responder y a cubrir nuestras necesidades, porque somos la base, los que estamos a pie de calle, los que hemos pedido a los colegios, formación. Oye, organiza una jornada, oye, saca una guía de trabajo social clínico, oye, saca un informe legitimando el trabajo social clínico. Todo ha sido desde la base. No nos han dado, no ha sido una promoción desde arriba, ha sido una promoción desde abajo. Y ahí es donde, esa es la reivindicación a la que te emplazo, que además sé que eres una persona bastante activa y muy consciente de la rigurosidad de la profesión, compañero. Así que bueno, te mando un abrazo y gracias por tu intervención. Gracias, igualmente, saludos. Viviana y luego Caterine. Viviana, tienes el micro apagado. A ver. Ahí vamos. Venga, ahora sí. Bien, perdón, había quedado apagado. Bueno, un gusto, Jonathan, te sigo en tus publicaciones hace tiempo y me admiro mucho tu empuje para llevar adelante esta especialidad, que no tenemos mucho registro en Argentina, no sé si tal vez tú sí lo tengas, y me falta a mí este conocimiento. Yo estoy en Mar del Plata, que es una ciudad costera, no es la capital de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Me he desarrollado como investigadora y sí puedo distinguir en esta corriente de trabajo social clínico que uno lo puede ejercer dentro de nuestro medio en el plano profesional del hacer, de la investigación, pero no como disciplina ni especialidad académicamente reconocida o legitimada. Por lo tanto, quería concretamente hacerte 2 preguntas. Una, si conoces que haya casos, así como recién especificaste la experiencia de México, si conoces que en Argentina hay alguna institución que esté llevando adelante esto. Y la otra es saber, dentro de la ley, que entiendo que debe estar también regulada por el Consejo General del Trabajo Social que mencionabas en esta comunicación, ¿cómo es la ley del ejercicio profesional en España? Si puedes responderme esas 2 preguntas. Viviana, ¿te refieres a la ley del ejercicio profesional del trabajo social clínico o del trabajo social en general? Del trabajo social en general, para poder detectar dónde se puede hacer el anclaje o si ya está hecho del trabajo social clínico. Claro. Bien. Pues mira, bueno, estuve en Mar del Plata en 2019. ¡Ah, qué pena! Y ahí tengo una amiga muy querida que vivió muchos años aquí en Tenerife junto conmigo, se llama Karina Bazán, aprovecho y le mando besos, aunque no sé que no me están escuchando, Karina Bazán. Y bueno, en Argentina yo estuve dando un seminario en el Colegio de Buenos Aires. Y Amalia Barcán, que tiene está muy relacionada con la especialidad del trabajo social en salud mental, es a quien tengo como referencia, y a Esteban, el presidente del momento del Colegio de Buenos Aires. Ellos, con esto quiero decir que han promovido esa actividad académica, la promovieron en 2019, cuando estuve por allí, y es la única constancia que tengo. No existe institución, no existe universidad que tenga intención de posgrado, hasta donde yo sé, tampoco asociaciones o instituciones privadas de trabajo social clínico en tu país.
Con respecto a la regulación de la profesión, aquí en España la regula el Consejo General. Nosotros tenemos un Consejo General que se encarga de establecer las bases para todo el país y luego 30 y pico colegios que van en cada uno de las provincias que estructuran nuestro país. En cada provincia hay un colegio de referencia y los colegios evidentemente están bajo el amparo del Consejo General. Y nuestra profesión pues está reglamentada a través de los colegios porque no existe una ley nacional, no está regulada a nivel nacional como otras disciplinas. Tampoco la psicología en España está regulada, y esa regulación se ha delegado en la constitución de colegios oficiales, y los colegios oficiales son quien hacen una regulación de la práctica. Nuestro estándar de ejercicio profesional es el código deontológico al que te hacía mención, al que puedes acceder a través de internet de manera gratuita en la página del Consejo. Si pones Código Deontológico del Trabajo Social, España, podrás acceder a ese documento. Y luego, pues, los comunicados de manera interna que va sacando el Consejo General, pues, son los que tenemos en cuenta para orientar nuestra práctica, pero no como otros países, como puede ser Estados Unidos. Tienes unos estándares muy claros, estándares para la práctica profesional y también para el trabajo social clínico, donde es bastante extenso y cubre prácticamente todos los dilemas del día a día, del día a día cotidiano de la práctica profesional. Nuestro código deontológico es algo más genérico, más general, pero cubre tanto nuestra práctica profesional, nuestra relación con el cliente, nuestra relación con las instituciones. Es bastante amplio en ese sentido. Y es la manera en la que te puedo decir que está regulada nuestra profesión. Perfecto. Sabes que en Argentina sí hay una ley nacional y hay una ley profesional que ajusta mucho cuáles son las funciones, misiones, el rol. Ha habido muchas luchas de espacio profesional con los psicólogos. Sabes que Argentina también tiene un número muy importante y una fuerza, un poder muy importante dentro de las disciplinas en psicología, y muchas veces han sido estos límites regulados por la ley del ejercicio profesional para defender los propios espacios. Esa ley existe y bueno, tendremos que hacer algo, Jonathan, para ver por dónde se puede entrar, y voy a ponerme en contacto con estas profesionales que me mencionaste. Te agradezco. Muchas gracias, Viviana, y bueno, lo que pueda ayudar, estoy disponible. Gracias. Gracias. Catherine. Hola, hola con todos, muy buenas tardes, buenos días. Les saluda Beatriz Guerrero, estoy con el Zoom de mi hija. Ah, cierto, por eso que habías dicho, cierto, Beatriz. Bueno, yo soy trabajadora social, actualmente me encuentro en la provincia de Esmeralda, que es zona limítrofe con Colombia. Ajá. Desde 2013 yo he estado con la inquietud, he venido con la inquietud de hacer algo más que no sea una intervención, un informe social para remitir a las autoridades, ya sea para las juntas cantonales o para los juzgados de los niños, niñas y adolescentes. Y esa inquietud me llevó a investigar por todos lados qué más hacer. Incluso buscaba el código deontológico del cual usted terminó de hablar, y me creé un espacio, estaba en Sucumbíos en ese entonces, de consultoría psicosocial. Y siempre debato que, ¿por qué psicosocial? Porque para que haya un problema clínico, primero tiene que haber un problema social no resuelto, ¿sí? Y hay que ver la raíz del problema. Y he querido con las compañeras, ahorita que estoy en Esmeralda, reunirme, hacer algo diferente, pero no hay ese compromiso. Y me ha tocado ir sola por el camino, ya que aquí en el país no hay ninguna institución que nos rige para tener una consultoría privada. Claro. ¿Sí? Entonces, yo vengo trabajando en ello, ya tengo la marca registrada y patentada, y estoy trabajando. Sí, salen casos unos que otros, porque las personas también desconocen la importancia de hacer prevención, y cuando me remiten casos, doy lo mejor de mí, porque me gusta, o sea, estar actualizándome, leyendo libros. Yo soy una seguidora suya desde antes de que
usted tuviera su instituto. Siempre he estado pendiente de lo que usted hace, de cómo van los avances, y también de otros colegas que de una u otra manera o de alguna otra forma están tratando de que nosotros, los profesionales en trabajo social, seamos evidentes de que somos sujetos de cambio, que no solamente dar paliativos, y ahí vamos. Eso es mi aporte, Jonathan. Muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por tu apoyo también a mi trabajo, y te deseo mucha suerte en esa lucha. En lo que podamos ayudar desde el instituto, pues cuenta con ese apoyo para poder promover espacio en tu país. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con este último apartado de la formación de posgrado. ¿Dónde estudiar trabajo social clínico? ¿Dónde llevar a cabo formación de posgrado? Pues tenemos en España, Europa, América, África y Oceanía. Tenemos en cualquier continente, tenemos lugares para elegir y especializar. Es cierto que en nuestro contexto iberoamericano, para poder llevar a cabo un posgrado en castellano, pues solamente actualmente tenemos España y Puerto Rico para poder realizarlo en castellano. Bueno, y Chile. Bien, pues en España está de manos de nuestra institución, del Instituto Español de Trabajo Social Clínico, en colaboración con la Universidad a Distancia de Madrid y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En Europa tenemos posgrados tanto en Alemania como en Austria, maestrías concretamente. Maestrías dicen en Latinoamérica, aquí en España decimos máster. En América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y en América del Sur, en Puerto Rico y Chile. Y ya se está gestando, como les dije, en Costa Rica y en México. Me consta también que va bastante avanzado Ecuador, pero todavía no han salido formalmente. Y luego otros países como Sudáfrica y Australia. En Alemania les quiero mostrar qué se estudia en cada uno de esos contextos de estos países, para que puedan ver la correlación que existe con esas competencias, con esos conocimientos, para luego poder ejercer las funciones y los roles que se desempeñan desde nuestra especialidad. El máster en Alemania, uno de los más conocidos, es de la Universidad Alice Salomon, y se imparte en Berlín. Dura 3 años si se realiza a tiempo parcial, o 1 año y medio si se realiza a tiempo completo. Y se dan fundamentos del trabajo social clínico, como ven, la parte de investigación y de evaluación clínica, donde entra también diagnóstico, uso de instrumentos estandarizados. Los métodos de intervención: se utiliza la terapia, el asesoramiento o el counseling, la gestión de casos, intervención en crisis, diagnóstico psicosocial y trabajo social clínico en empresas u organizaciones, muy relevante en determinados contextos. Aquí en España el trabajo social clínico en empresa es residual, no está muy extendido, pero sí me consta que en otros países sí. Por ejemplo, Panamá tiene un trabajo social en empresa, no clínico, pero sí trabajo social en empresas muy extendido. Práctica y autorreflexión. Hay una parte de práctica en empresas y de supervisión, y luego la tesis de maestría o el trabajo final de maestría. El de Austria tiene 4 grandes ejes: un eje de fundamento, otro eje de salud mental, un eje de evaluación, diagnóstico e intervención, y un eje de investigación. Uno de los posgrados más relevantes es el que se imparte, por ser uno de los más antiguos, en la Universidad de Ciencias Aplicadas, en el campus de Viena. Y como ven, pues se dan estudios transdisciplinarios, trauma y resiliencia, psiquiatría, adicciones,
diagnóstico clínico social, lo llaman ellos, planificar la intervención, el método de caso, modelos de intervención y terapia social, métodos de investigación, análisis incluso multivariante, porque esto, claro, luego puede conducir a una carrera de investigador, redacción académica y la tesis de maestría. Se realizan 2 años. Sudáfrica, el trabajo social clínico en Sudáfrica tiene más historia que en Europa. El trabajo social clínico en Sudáfrica data de 1970 y tiene una larga trayectoria que para España ha sido totalmente invisible y desconocida. Pero están muchos más avanzados en trabajo social clínico que España en Sudáfrica. La duración de uno de los posgrados más importantes está en la Universidad de Johannesburgo, evidentemente, pero también de los más antiguos es la de Cape Town. Dura 2 años y se estudian teorías contemporáneas, teorías de trabajo social, ciencias sociales y teorías clínicas. Comportamiento complejo y cambio ambiental, valoración, intervención y evaluación, que sería ya lo que es la práctica clínica en sí misma, salud mental, desarrollo del yo terapéutico, como vemos en una constante, la autorreflexión y el pensarnos nosotros dentro de la relación terapéutica, esto es una parte constante. Y prácticas en empresas. También dura 2 años a tiempo completo. Damos el paso a Diana, que quiere hacer una intervención. Diana, cuando quieras. Buenos días a todos. Bueno, acá soy de Colombia. ¿Cómo está, doctor? Me alegra pues poderlo conocer en este espacio. Lo estoy siguiendo ya hace un tiempo y actualmente pues estoy muy contenta porque fui admitida en la Universidad Ana Jiménez de Puerto Rico para iniciar mi maestría en trabajo social clínico y estoy muy contenta, la verdad. Estoy muy motivada y gracias a usted en algún sentido, porque realmente el trabajo social clínico no lo había conocido, solamente desde el año pasado fue que empecé a conocerlo, tuve como esa luz de qué es el trabajo social clínico y no me había especializado antes, teniendo en cuenta algo que usted mencionaba ahorita, y era que nos hemos enfocado en el área social siempre solamente en la parte asistencial y política de los programas y servicios para las personas, pero no en sí en el sujeto, en la persona en sí misma. Y veía tanto de lo mismo, que yo decía, pues yo quiero hacer algo diferente, quiero enfocarme en algo diferente. Cuando encontré el área de trabajo social clínico me llamó mucho la atención porque yo sea clínico y generalmente la gente lo lleva como al área de la psicología, la psiquiatría, y muchas personas me decían, pero es que tú no eres psiquiatra, tú no eres psicóloga, tú no puedes. Y me senté a investigar y a leer y a indagar. Y créame que todas esas universidades que usted está mencionando, entré a las páginas, investigué, o sea, y me encontré con un mundo que no conocía. Y eso fue lo que me motivó y me postulé a varias de ellas y pues la Universidad de Puerto Rico fue la que me dio la carta de aceptación en el programa y pues iniciaré ahora en agosto. Yo soy de Colombia y tengo un reto muy grande porque me senté con mi facultad de mi universidad de donde soy egresada y dije, quiero traer esto a mi país, quiero iniciar, quiero levantar una bandera, quiero hacer algo diferente. Y pues digamos que la actitud de ellos fue como sí, pero veamos qué pasa. Eso de alguna manera desmotiva, pero no te quita el motor de como es necesario, hay que hacerlo. Y créame que el seguirlo usted, el conocer todo lo que están haciendo desde España, el trabajo clínico, ha sido algo muy motivante para mí, ha sido algo que, créame que le ha dado más sentido a mi profesión, a lo que estudié, y siendo trabajadora social, teniendo muy en cuenta algo que usted decía y que es muy claro, y es que antes de nosotros enfocarnos en algún área específica del trabajo social, nuestro trabajo siempre va a ser social hacia las personas. Darle las gracias por toda esta trayectoria, anhelando poder tener prontamente en mis manos su libro para poderlo leer.
poder compartir en mi universidad este poco de conocimiento que he podido tener en esta investigación propia que he tenido, y pues regresar a mi país llena de mucho conocimiento, motivación, y poder iniciar este proceso con el área de traducción clínico en Colombia. Y quería finalizar haciéndole una pregunta respecto al tema de la universidad. En el área de, bueno, en el tema de trabajo social clínico en la Universidad Ana G. Méndez de Puerto Rico, dentro de las selectivas me he dado cuenta que tienen una inclinación bastante, tanto en el área del comportamiento humano, pero también en el tema de la salud mental. Teniendo en cuenta lo que usted nos comentaba ahorita, ¿cómo puedo yo equilibrar mi trabajo social clínico con el área mental sin caer en la práctica de querer tener competencias de psicólogo o de psiquiatra? Quería que me pudiera, por favor, como aterrizar en eso para yo poder tener más claridad a la hora de iniciar pues, mis estudios. Gracias. Muchas gracias, Diana, a ti por tu intervención. Te deseo el mayor de los éxitos en tu maestría en Puerto Rico. A ver, sería un tema muy extenso, tendríamos que dedicar muchísimo tiempo para poder darte una respuesta que pueda darte claves prácticas para poder llevar a cabo esto. Pero son muchísimos los rasgos diferenciadores que tiene el trabajo social clínico con respecto a otras prácticas clínicas, como la práctica clínica de la psicología o la práctica clínica de la psiquiatría. Pero una de las diferencias, a mi parecer, que son elementales, es la perspectiva de persona en situación, Person in Environment System, el sistema de la persona en situación. Necesitamos tener constantemente en cualquier momento del proceso, tanto en la evaluación como en el diagnóstico, en la intervención y en la evaluación final, tanto la persona como el entorno, y para eso necesitamos posiblemente tener que dedicar más tiempo a la entrevista, a buscar fuentes documentales, a entrevistar a informantes claves para no perderlo de vista. Luego, en los métodos de intervención, en cómo hacemos las cosas, necesitamos tener muy en cuenta las teorías críticas, feministas, antiopresivas, anticolonialistas, todas estas perspectivas críticas que enriquecen los modelos terapéuticos tradicionales, porque todos nos vamos a terminar formando en modelos terapéuticos tradicionales, como es la terapia cognitivo-conductual, la terapia humanista, la terapia gestal, la terapia narrativa, la terapia centrada en soluciones, pero estos modelos terapéuticos no tienen por qué tener un componente crítico. Necesitamos enriquecer y complementar todas estas prácticas con el componente crítico. Por lo tanto, esto va a llevar un esfuerzo adicional de reflexionar y de, cuando te formes, no llevar al pie de la letra los modelos de intervención creados por otras disciplinas en ocasiones, porque no van a tener como finalidad la emancipación y la justicia social, porque están creados para aumentar nada más que el bienestar psicosocial, como la mayoría de psicoterapias, para quedarse en mejorar el estado de ánimo, las percepciones, las cogniciones, la calidad de vida, pero no aumentar la emancipación o la justicia social. Entonces ahí tenemos que estar enriqueciendo nuestras metodologías con ese enfoque constantemente, porque ese híbrido entre la justicia social y la terapia, necesitamos estar nosotros reflexionando constantemente como profesionales cómo hacerlo. Y para esto ya tenemos también algunos modelos, como el modelo liberador de salud, bueno, toda la escuela de Freire, las prácticas críticas y unas nuevas terapias, bueno, nuevas no, ya tienen unos 20 años, las terapias dialógicas y colaborativas, que tienen un enfoque muy conectado con toda la perspectiva posmoderna de las ciencias sociales, que puede ayudar mucho a vincular todo esto. Por lo tanto, ¿cómo nos diferenciamos? Ahí. Tenemos que diferenciarnos que nuestro proceso terapéutico tenga siempre en cuenta el contexto, muy en cuenta el contexto del ser humano, y que se ponga la terapia al servicio de la justicia social y no únicamente al servicio del bienestar de la gente, sino al servicio de la justicia social. Esos son algunos de los dos elementos, tips que te puedo lanzar para poder llevar a cabo esto. Damos el paso a Cheli.
Linares, Araceli Linares. Hola. Hola, querida compañera, qué bueno verte. Bueno, buenos días, Jonathan y compañeros y compañeras que estamos en esta jornada altamente de calidad. Jonathan recibe un fuerte abrazo desde El Salvador. Quiero informarte, Jonathan, que allá por el 2019, 19, contacté contigo con la inquietud de conocer qué era trabajo social clínico. A estas alturas ya estamos trabajando para la maestría en trabajo social clínico con fuerte apoyo de la Universidad de El Salvador, el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico y Puerto Rico, a través del doctor Larry Emil. Y contigo que fuiste el pionero y la historia en El Salvador te marcó con nosotros. Marcaste historia porque fuiste el primero con quien contacté. Quiero comentarte uno de los grandes retos que tenemos y es el dar a conocer lo que es trabajo social clínico, de lo que es trabajo social clínico, porque resulta de que aquí se ha privatizado la palabra clínico y terapéutico para psicología y psiquiatría. Entonces estamos siendo fuertemente criticados y también pues con denuncias porque se cree que estamos usurpando un espacio de estas dos ciencias. No es fácil la tarea. Sin embargo, tus actividades científicas en donde nos aclaras lo que es trabajo social clínico nos está ayudando mucho para poder también defendernos frente a estas embestidas que estamos teniendo, pero también con argumentos, con fundamentos. Así es que quería pues como comentarte de que pues el otro año la Universidad de El Salvador ofrece este servicio, ¿verdad?, de trabajo social clínico y en donde pues vamos a estar siempre en comunicación. Así es que nos dejas por ahí, como lo hacías desde el 2019, para poder dejarnos un espacio en tu apretada agenda, porque vamos a necesitar también de tu experticia. Y has hecho historia en El Salvador, Jonathan, al igual que Diego y Paola. Así es que muchas gracias y un fuerte abrazo. Y también hay que seguir adelante con trabajo social clínico en el entendido que es una especialidad que hay que asumirla. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Cheli. Gracias por tu determinación, porque nosotros podemos haber sembrado la semilla, pero tú has sido quien la has regado, quien estás cuidando de ese árbol constantemente y cubriéndolo para que no pierda sus ramas con todas las embestidas que pueda estar sufriendo. Esta semana saldrá publicado la guía básica de trabajo social clínico que podrán acceder de manera gratuita descargándola de manera digital, y está situado El Salvador. Antes olvidé nombrarlo en aquel grupo de países que dije que estaban en desarrollo, pero sale marcado El Salvador como uno de los países de Latinoamérica que ya está en proceso de desarrollo de la especialidad, que ya lo marca pues el inicio de esta maestría, y estaré encantado de colaborar en lo que tengan a bien, hacer un hueco en la agenda para poder estar presente en este hecho histórico en vuestro país. Así que muchas gracias. Bueno, damos el paso de nuevo a Beatriz y continuamos con esta parte de la ponencia. Hola, Jonathan. No, quería bajar la mano. Ah, muy bien, Beatriz. Bien, vale, pues aquí está. Yo te la bajo, mira, ya está, ahí está. Muy bien. Maite, no sé si tenías alguna pregunta. No, vale, vi que se levantó la mano, bien, entonces fue por un accidente. Ok. No, Jonathan había puesto a aplaudir con la Ah, de la compañera que se compromete. muy bien, gracias Maite.
Bien, pues entonces aprovechamos que ya Diana introdujo que va a ser una maestría en Puerto Rico, y en Puerto Rico, pues Puerto Rico es de los países de habla hispana donde existe maestría hace más tiempo, e incluso doctorado. El doctorado es reciente, el primer doctorado en castellano de la historia del trabajo social clínico por la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Comportamiento humano en el ambiente social, fundamentos de la práctica profesional, también se estudia política social y sistemas de bienestar social, porque son 2 años, decir que el primer año es como un nivel de, es más, realmente se llama máster en trabajo social, lo que luego se elige la especialidad clínica, la cual uno se especializa en trabajo social clínico en el segundo año. El primer año es como un máster en trabajo social, donde se dan fundamentos generales para la práctica. Investigación, diversidad y opresión, salud mental y trabajo social, supervisión clínica, modelos de intervención con familias, modelos de intervención con grupos, evaluar la efectividad de la práctica y prácticas de campo, como no podría ser de otro modo. Decirles que en Puerto Rico el sistema, dado que Puerto Rico pues, es un estado asociado, no sé exactamente cómo se dice, a Estados Unidos, pues la malla curricular es bastante afín a la malla curricular de Estados Unidos, y de hecho tiene la certificación por el Council of Social Work Education, y cualquier persona que está titulada en Puerto Rico pues, puede obtener una licencia para el ejercicio profesional en Estados Unidos, porque está homologado en ese sentido. Y en España, pues tenemos el máster en trabajo social clínico, un máster del Instituto Español de Trabajo Social Clínico, que tengo el honor de dirigir, y avalado y certificado por la Universidad a Distancia de Madrid. Decirles que el máster comienza en octubre de este año, pero ya llevamos 2 años de especialista universitario en trabajo social clínico. 2 años no, llevamos 1 año. Empezó en enero de 2021, pero se han celebrado 2 ediciones. Se está celebrando actualmente la 2ª edición, que finaliza en septiembre, la 2ª edición de especialista universitario en trabajo social clínico, que aquí tenemos algunas profesionales que hicieron ya esa primera edición o están cursando la 2ª edición del especialista. Este máster tiene una duración de 2 años a tiempo completo, se puede realizar 1 año únicamente y se obtendría un título de especialista en trabajo social clínico, o realizar los 2 años y obtener el título de máster. ¿Y en qué se concentra la malla curricular de nuestro posgrado en España? Fundamentos del trabajo social clínico, como no podía ser de otro modo, las perspectivas contemporáneas de la práctica clínica, trabajo social en salud mental, donde se aborda psicopatología y psicofarmacología, evaluación clínica, donde se dan métodos del trabajo social para hacer evaluación clínica, instrumentos de medición estandarizados del trabajo social y sistemas de clasificación diagnóstica del trabajo social, concretamente el Person in Environment System. Modelos clínicos de intervención con individuos, grupos y familias, intervención clínica avanzada, donde se da un entrenamiento específicamente en terapia narrativa, terapia centrada en soluciones, terapia breve estratégica, intervención en trauma y intervención en duelo. La intervención clínica avanzada, la intervención clínica aplicada, que nos permite esta investigación clínica aplicada hacer sobre todo una evaluación de la eficacia y eficiencia de la intervención. Seminarios de conocimiento aplicado, donde se dan aspectos útiles para la práctica profesional, como puede ser el informe social, el informe pericial clínico, evidentemente, hacer sesiones clínicas por videoconferencia, son elementos más prácticos. Hay supervisión clínica tanto en el primer año como en el segundo. En el segundo año es bastante intensiva la supervisión clínica. Prácticas externas son 175 horas que se realizan en el segundo año.
se pueden realizar en instituciones de cualquier tipo, sociales, de salud mental, ONG, tanto en España como en otros países de Latinoamérica. Es el estudiante quien busca su campo de práctica. Y la tesis final, decirles que esta formación, las características que tiene, es que, bueno, diferenciadoras con respecto a otras formaciones, es el acompañamiento del tutor y de la tutora todo el tiempo. Tenemos un tutor o una tutora que es trabajador o trabajadora social clínica por cada grupo de 8 o 10 alumnos para que puedan hacer un seguimiento personalizado. Y ese mismo tutor es más un mentor o un coach que un tutor en sí mismo, porque se encarga de acompañar todo el proceso, de evaluar las actividades, de acompañar el proceso final, de orientar en la intervención clínica que tienen que hacer los estudiantes, y de poder hacer la supervisión de las prácticas y del proceso clínico que el estudiante debe de llevar a cabo para poder superar esta formación. Es una formación bastante exigente, como no puede ser de otro modo, porque estamos hablando de una competencia avanzada, y hacer terapia no es algo sencillo. Es una formación exigente, pero que está diseñada en su metodología para que sea perfectamente conciliable con la vida personal y la vida laboral. Por eso se hacen 2 años para poder distribuir la carga y que pueda, porque va orientado a gente que trabaja principalmente. Se realiza 100% online a través de clases por videoconferencia que se dan en fines de semana. No todos los fines de semana, un fin de semana sí, un fin de semana no. Viernes por la tarde y sábado todo el día suele ser en esta próxima edición. En otras ediciones anteriores a veces ha sido los domingos, pero en esta siguiente vamos a evitar tocar los domingos. Y es todo online, un estudio autónomo que realiza cada estudiante de su asignatura. Tiene un material teórico diseñado específicamente para este máster, que va a estudiar, va a asistir a clase con diferentes expertos. Son más de 20 docentes de España, Puerto Rico, Chile y México, que pues pondrán al servicio de este máster todo su conocimiento y experiencia. El 95% de nuestros docentes ejercen, es decir, no son teóricos o académicos únicamente, sino se dedican a trabajar, o sea que no solo enseñan lo que saben, sino lo que saben hacer. Esto es una de las señas distintivas. Tenemos un equipo docente con los pies en la tierra, ¿vale? Y es por eso que yo me lleno la boca de orgullo del equipo docente que acompaña este proyecto. Y para finalizar, pues contarles que el trabajo social clínico, desde mi perspectiva, es la especialidad del trabajo social con mayor futuro en España, porque ofrece competencias integrales, no solo de intervención social, sino también de intervención clínica, no solo para intervenir de lo que está de piel para afuera, que lo hacemos los trabajadores sociales, sino lo que está de piel para adentro, que lo hacemos los trabajadores sociales clínicos. Por eso tenemos competencias más integrales y polivalentes, que a cualquier sector, cualquier empresa, cualquier colectivo le resulta de mucha utilidad. Es la especialidad que va a permitir además a la profesión recuperar la identidad. Muchas personas que se forman en trabajo social clínico me dicen: Jonathan, es que para esto estudié yo trabajo social, para hacer esto. Y esto reporta autoestima, porque realmente el poder que la persona toque la puerta del despacho y nos diga, Jonathan, no sé, Beatriz, Paula, Raúl, ayúdame con este proceso. No es que te quiero utilizar para conseguir un recurso, una prestación, no eres un puente para otra cosa, te quiero a ti, tú eres el recurso que quiero. Eso hace que nos sintamos con mayor autoestima, con mayor reputación, con mayor sentido de utilidad. Es que nos están buscando a nosotros y a nosotras mismas, porque quieren nuestro acompañamiento, nuestro apoyo, nuestras preguntas, nuestra forma de la información que podemos proporcionarles. Eso es lo que están buscando. Entonces esto irremediablemente repercute en nuestra autoestima, nuestra seguridad profesional y por lo tanto nuestra calidad de vida, porque trabajar
40 horas a la semana en algo en lo que no nos sentimos del todo útil, pues al fin y al cabo termina pasando factura. Entonces, la gente, nuestros estudiantes y nuestros profesionales que seguimos formando, dicen que ahora tienen mayor calidad de vida, porque ahora están teniendo sentido en lo que hacen, ¿no? Va a permitir también a la sociedad civil ver y volver a ver a los trabajadores y trabajadoras sociales como un recurso en sí mismo y no como un puente para que me tramite una ayuda, para que me informe, para que me permita acceder a no. Va a permitir a la sociedad civil ver a el trabajo social como un recurso en sí mismo, y todo esto pues al fin y al cabo enriquece mucho a la profesión. Bueno, aquí tienen estas referencias, ahora les pasaré por el chat un enlace para que puedan descargar esta presentación en PDF y puedan tenerla, ¿vale? Puedan conservarla. Aquí tienen mi correo electrónico, dirección IETSC, por si quieren contactar conmigo. La página del Instituto Español de Trabajo Social Clínico es trabajosocialclínico.com, la mía personal, jonathanregalado.com, y mi cuenta de Instagram, dr.regalado.